Bienvenidos a una entrevista de ver a su manera en un día especial como será este domingo porque es feriado, pero en una ocasión especial porque estamos a puertas de que se cierre el ciclo para la inscripción definitiva de candidaturas y a propósito de eso, de la evaluación de funcionarios, de la movilización de opinión pública, de la polarización en el país, medio mundo opina que las redes ahora son decisivas. ¿Lo son? Influyentes, sin dudas. Determinantes, lo son. Si es así, ¿cómo manejarnos frente a ellas? Está allí la gente, como dicen, la gente dice, la gente opina, lo mismo que antes se decía de una encuesta. Es que la gente en las encuestas. ¿Cómo entender este fenómeno que no es nuevo, pero que cada vez es más penetrante? Yo diría que tiránico. Es lo que vamos a explorar con Alondra Enríquez, una de las profesionales más conocedoras y recurridas sobre ese tema. Recientemente le dijo lo siguiente a Centro Digital al respecto a cómo hoy operan los trolls. El tema de cómo hoy operan los trolls en el Ecuador ya lo hemos venido analizando, sobre todo alertando a la ciudadanía de que el tema de este tipo de estrategias en función del descrédito o el cuestionamiento, por lo habitual no suelen tener una legitimidad cuando operan en momentos donde la opinión pública tiene otra posición. Entonces, cuando ustedes ejercen un rol informativo, pero estas cuentas operan sobre el malestar de la gente, logran elevar ese malestar, ¿no? Y la intención de los bots y los trolls es precisamente elevar el malestar, aumentar la polarización y resulta eficiente cuando en medio del descontento orgánico operan y generan cuestionamientos y ahí vienen escenarios puntualmente de crisis reputacionales. En la elección del 2025 nosotros detectamos 54,000 perfiles distribuidos en las distintas redes sociales, principalmente TikTok y Twitter, donde estaba casi el 60% de las cuentas. Ahora, ¿qué es importante que la ciudadanía pueda lograr entender, hacer esta distinción entre quienes cumplen con un rol meramente informativo y quienes sí promueven una agenda política? Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Banco Bolivariano, Electrocables, IES, Ambienza, Claro, Ban Ecuador y Mandra Apartments en San Borondón. Escuchamos hace un rato decir a Alondra Enríquez que es importante que la ciudadanía distinga en quiénes son trolls o no, quiénes tienen legitimidad o no. Y eso se vuelve más crítico en la elección seccional que se viene. Ella la describe como una elección atípica, entre otras cosas porque es muy corta. Es una elección muy atípica, muy corta. Estamos a 3 meses de llegar ya a la decisión de la ciudadanía. Las proyecciones desde redes sociales establecen que esta será una disputa entre Cynthia Viteri y Mónica Luzárraga, que son dos candidaturas. La una camina con mucha experiencia desde lo digital, me refiero a la doctora Cynthia Viteri. Esto será una disputa probablemente entre dos mujeres. Veamos cómo responden las otras candidaturas y veamos cómo aterrizan además un discurso más práctico, menos demagógico, menos trending y más resultados. Pongan mucho cuidado a las palabras que ella usa. Dice las proyecciones de las redes sociales, además a la fecha que aparecía allí. No habla de las tendencias, no, peor de las predicciones. Bueno, según una encuesta que esta semana difundió Atlas Intel, la encuestadora brasilera, solo paraguayas. La candidata Luzárraga estaría de cuarto puesto para abajo. Cintia Viteri tenía 38 más o menos de lo que recuerdo, David Norero 24. Ah, no ubico al tercero, sé que Andrés Roche iba cuarto con 9%. Fíjense el porcentaje altísimo que tiene el correísmo, para mí es altísimo, 22-24 en Guayaquil, para alcaldesa, solamente por su voto duro, por su arrastre constante. En Guayaquil el correísmo como mínimo tuvo siempre 30%. ¿Qué pueden mantener o afectar de esto las redes? ¿Quiénes son
¿Quiénes están? ¿Cuáles las que más se ven, las que más se creen, las que más influyen? Pero sobre todo ustedes, como electores, ¿cómo manejarse frente a ese fenómeno? Es lo que vamos a tratar de entender y aprender en muchos casos, el mío, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Iniciamos esta entrevista especial con Alondra Enríquez desde el rooftop del Hotel de Parque en Quito, gracias al auspicio y apoyo permanente de firmas como Ambienza, Banco Bolivariano, Electrocables, Claro, pero esta vez la incursión con ocasión de este tipo de entrevistas, antes fue con la de la fiscal, ex fiscal y embajadora nuestra en Argentina, de Van Ecuador, Gas Natural, Bristol Place Apartments, ES. Alondra, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Empecemos diciendo quiénes están en las redes, porque la percepción común es el país está en las redes dicen que, y se convierten en el rector de lo bueno, lo malo, lo divino y lo profano. Bueno, primero quiero iniciar agradeciendo esta oportunidad de poder por fin vernos, salir un poco del Zoom y ¿no? El tema de la digitalidad, relevancia, objetivos específicos. El primero, la conexión inmediata. Las noticias no se demoran en llegar y por tanto la gente se informa más rápido a través de la digitalidad. ¿Cuándo pasó esto? A partir de la pandemia en el 2020 hay una explosión de crecimiento en las redes sociales producto de la pandemia y el encierro. La segunda cosa más importante es su transaccionable. Hoy la gente vende y compra a través de redes sociales, es decir, que se convierte en un intermedio para poder tener esta capacidad adquisitiva y promover una lógica laboral también. Y el tercer factor es esta sensación de realidad, porque en las redes sociales hay esta lógica aspiracional que lleva a la gente muchas de las veces a construir o aspirar una imagen que no siempre refleja la realidad. Y eso ya va más relacionado al tema psicológico y personal incluso de los usuarios. Ok, relevancia. ¿Qué significa específicamente para alguien que ve redes o es un consumidor de redes? Relevancia, importancia, trascendencia, no es lo mismo. ¿Qué es relevancia? Ahí hay una dinámica muy interesante porque quienes construyen una identidad desde las redes sociales logran tener una relevancia en la vida real. El fenómeno ¿Eso es incidencia? Por supuesto, el fenómeno de los influencers. Si nosotros nos damos cuenta cómo las marcas, por ejemplo, apuntan a cierto tipo de perfiles a partir de la comunidad que construyen en redes, no en el barrio, no en un espacio laboral, sino en la comunicación digital. ¿Y cómo les pueden creer si saben que es pagado? O sea, la gente sabe que alguien que promueve una aerolínea, que promueve un restaurante, que promueve una crema, es pagado por la frecuencia que lo hace, el fondo, el contenido, etcétera. Previo a esa construcción de marca, que es el segundo paso una vez que se construye identidad digital, porque el primer paso es construir identidad y comunidad digital, ¿Qué es que es identidad digital? empatizar y construir cierto tipo de causas con la audiencia. Por ejemplo, lejos de mi rol profesional como analista de redes sociales, el primer rol importante que cumplo es el ser mamá. Cuando yo comunico con mi comunidad, mi rol profesional más mi rol de mamá, logro tener conexión en función de que, por ejemplo, qué terrible es hacer los lunch una vez que empiece el año escolar. ¿Cuáles son los retos? Que son cosas más cotidianas, que conectan con la ciudadanía,
desde estas prácticas más humanas. Que además son ciertas. Entonces, la aproximación va por algo que es parte de tu, para usar el mismo lenguaje, identidad como persona, como ser humano, y se le encuentra la asociación para recomendar algo. Y también exponer una realidad. El tema hoy de las redes sociales es muy difícil que logre sostener filtros estéticos, psicológicos, emocionales, porque todo está en las redes. A mí siempre me gusta con mis estudiantes de la maestría hacer un ejercicio muy práctico, que es, ahora que está de moda la inteligencia artificial, preguntarle a la inteligencia artificial quién es la persona. La inteligencia artificial te va a dar el perfil de ese ser humano, pero las redes sociales te van a dar su vida, qué le gusta comer, qué le gusta vestir, quién es su círculo más cercano familiar, porque se construyeron bajo esta lógica, ¿no? Mark Zuckerberg empezó en Facebook, lo que fue una red precisamente que conecta vivencias, conecta emociones y conecta mensajes. ¿Y cómo hacer para saber filtrar esa conexión que a través de todos esos mecanismos consiguen las redes con la veracidad, con la credibilidad? ¿Cómo diferenciar hasta qué punto esto que me emociona? Me acuerdo de mi época, el hombre Marlboro, por ejemplo, más aspiracional respecto a lo macho, varón, dominante, sexy, guapo, etcétera, que eso difícilmente había. O después el hombre de Buchanan, es decir, es el mismo fenómeno, pero ahora es una cosa que va y entra como y es percibida como real. Porque la identidad no está puesta solo en las condicionantes de clase social. Es decir, la lógica aspiracional hoy no solo se reivindica desde la lógica de la aproximación de lo económico, nace además desde lo popular. Tenemos influenciadores con millones de interacciones, miles de seguidores, por ejemplo, aquí en Ecuador, que gozan de poner en evidencia lo popular. Esto cotidiano de, por ejemplo, cocinar en leña. ¿Cómo hace un influencer para preparar el cuy? ¿Cuál es la forma más inmediata? Eso que parecería que no se puede aspirar, termina siendo un elemento de memoria, que pues la mayoría, por ejemplo, en el caso de quienes vivimos en la sierra y venimos de una lógica mucho más agraria, el ver el fogón en medio del TikTok atrae muchas emociones y sobre todo memorias. Y la gente, el receptor del mensaje, no se da cuenta de que eso es impostado para aquello que diariamente esa persona no cocina en leña, que quizá lo hace en el paseo que hizo al Cotopaxi. Es que las redes es muy difícil que le puedan mentir a los electores, porque hay un condicionante de veracidad. Por ejemplo, si a usted le gusta comer cierto plato de comida típica, con usted en el mismo espacio probablemente va a haber 5 personas que van a grabar, van a tomar una foto y dirán, sí, a Carlos Vera le gusta el encebollado. Qué grave, un condicionante de veracidad. Es decir, se buscan elementos que soporten, que le den credibilidad, que avalen. Hay una palabra que está de moda, ¿cómo se llama? Que validen, que validen lo que estás diciendo. Y eso también pasa cuando hay esta intencionalidad de construir a propósito cierto tipo de influenciadores o cierto tipo de cuentas. La gente verifica si es verdad, si vive ahí, no vive ahí. Por eso es que hoy es tan ¿Ya hace popular eso la Google gente? Trends. Sí, ya lo hace desde hace mucho, de hecho, ¿no? Y eso a propósito también de cierto tipo de influencers que están vinculados al crimen organizado, influencers que lavan dinero, y la gente es muy perspicaz en esa lógica, y sobre todo lo opera para prevenir delitos cibernéticos, económicos y estafas. Cuando usted habla de influencers, dice la gente, ¿se da cuenta que totaliza? O sea, todos, la gente. Todos, es que Todos, todos no, estamos en el es que no, espacio es que digital. no todos verifican, no es cierto. No, y le puedo apostar. Y solo le voy A a ver, citar un caso muy sopórteme eso puntual, con datos. por Qué bueno, supuesto. porque yo lo veo desde afuera y mi prejuicio, usted desde adentro y sus estadísticas. Y sobre todo fenómenos como, por ejemplo, cuando pasó el caso, lamentablemente, del femicidio de María Belén Bernal. Alrededor de ese caso hubo muchísima desinformación, juego potente de fake news. La ciudadanía estuvo acompañando a su madre durante todo el proceso hasta encontrar el cuerpo. Donde más se activa la verificación de los usuarios es en casos de femicidios. Pero eso es un ejemplo atípico. Eso es común que suceda en algo de tanta convulsión social y que les llega a hombres y mujeres. Mujeres porque pueden ser las víctimas y hombres porque hubo un victimario que fue un hombre.
Pero en la rutina menos trascendente pasa lo mismo. La gente verifica. El caso más inmediato, voy a citar otro caso político. Cuando estábamos en plena etapa de las 14 horas de apagones, sale un video con inteligencia artificial donde el exministro Félix Wong, de una forma despectiva, hablaba sobre los generadores. Ese video sale a la 1 de la tarde. A las 6, no solo que operó muy bien el exministro porque a las 3 salió a desmentirlo, pero a las 6 la gente ya había verificado y el video murió. La gente no creyó en eso. Entonces, es un gran desafío hoy, al menos, pensar que hay una infantilización en el elector o en el ciudadano que se cree todo lo que ve. Ahora, a veces sí suele ser muy inmediato en cierto tipo de generaciones. Ya. La generación baby boomer es muy propensa a creer en TikTok sin ser cierto. ¿Ya? Pero en una casa donde hay un baby boomer, hay un millennial, hay un Z y sobre todo una generación alfa, que además es muy tecnológica y inmediatamente contrasta. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil el impacto de cierto tipo de noticias que pueden generar caos e incertidumbre. Y voy a citar el caso más inmediato en Ecuador. ¿Por qué la gente no sale a las calles? ¿Por qué la gente no se moviliza en las calles? Porque constantemente está en un ejercicio de información donde decide qué sí es cierto y qué no. Y también hay un espacio también de receptividad ante, por ejemplo, su descontento con el gobierno nacional, que eso antes no pasaba. No es porque tiene miedo, medio mundo, para usar la expresión de Balutado, medio mundo tiene miedo y por eso que no sale a las calles. Hay un condicionante de temor, pero también hay otro condicionante de realidad. Porque hoy para la gente es mucho más difícil, por ejemplo, creer agenda de ciertas estructuras partidistas que sobre la marcha, gracias a las redes sociales, se ha evidenciado que tienen vínculos con el crimen organizado. Entonces, ¿a quién están obedeciendo? ¿Al líder del partido o al líder del cartel? Esa lógica de raciocinio la gente hoy tiene a la hora de tomar ciertas posturas políticas. Creo que ustedes entienden esta larga introducción de mi conversación con Alondra Enríquez para ubicarnos dónde estamos. Y enseguida entraremos a la parte que me interesa, la incidencia en la política. Pero a esto último que acaba de decir, pónganle mucha atención. Antes, permítanme recordarle que ella es directora de Data Consulting en Golden Social Suite, consultora político digital, docente universitaria, magíster en comunicación estratégica, convención en comunicación digital de la PUC Ecuador, socióloga por la Universidad Central, diplomados en partidos políticos y comunicación política, conocimientos en comunicación de gestión pública, certificada por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de Buenos Aires, Argentina. Es decir, peligroso. Wow. Y muy bien formada e informada, como podrán notar. Alondra Enríquez tiene 34 años y 2 hijos. Ahora, vamos a la parte que me interesa. Ella dijo recién, hablando de la campaña que se viene para elecciones seccionales a I-99, lo siguiente. Esta es una campaña donde los candidatos tendrán que sí o sí apuntalarle al espacio digital para poder tener dos métricas que son importantes. Por un lado, el posicionamiento con altos márgenes de credibilidad. Es decir, ningún candidato quiere ser el meme de la campaña, ningún candidato quiere terminar con este posicionamiento en tono satírico o con algunas críticas a su exposición digital. Entonces, hay un reto sobre todo en el mensaje, en la narrativa, en la propuesta. La gente viene de un entrenamiento en temas de comunicación digital desde el 2021, por tanto será mucho más exigente en que se le presenten propuestas reales, pero además un gran reto sobre todo para quienes van a la reelección, que sus números y su gestión pueda ser esa carta de presentación para conquistar a más electores o mantener a los que ahora ya están convencidos de su trabajo. Esta grabación fue a Radio Centro también. La anterior que puse previamente al opening fue de I-99. Disculpen la confusión. Pero recientemente, en una respuesta a Fausto Yepes de FM Mundo, puso un X mucho más impresionante para mí. Fue el 28 de julio. De paso, su cuenta en X es @alondra_CGP. Cuidado con vender humo a los electores. Estamos en una etapa muy interesante, donde los que hablan del algoritmo y cómo nos encierra y cómo el poder utiliza las redes para que hablemos y pensemos con una agenda previamente establecida,
van a tener que cambiar sus argumentos. Lo que acaba de decirme ahorita, la gente es extremadamente crítica y no se convence fácilmente. No hay pauta ni billetera que influya en la dolencia de una cruel realidad. Varios se indignan de la falta de movilización ciudadana, sin entender el contexto de la gente, pues es una prioridad poner el plato de comida en la mesa, ¿ya? Y a propósito de eso, dice, acaba de salir la encuesta del CIES, vayan a leerla. La gente está en un estado de desánimo y frustración único. Con el desarrollo de este concepto y qué quiso decir más de lo que aquí ya se logra entender, volvemos enseguida. Las redes son hoy el factor más influyente, pero no determinante, en una elección, así como en la opinión pública del país. Sin embargo, un Estado no se administra por simpatías, sino por capacidades y equipo. Entender esa realidad y saber navegar en ellas es el reto para actores y seguidores. Ambienza impulsa la primera edición de los reconocimientos Tejiendo Futuro para inspirar un desarrollo sostenible que transforme al Ecuador. Nos llena de orgullo realizar esta iniciativa en el marco del Congreso Sostenia Vallespol, con el valioso aval de la UNESCO. Nosotros, quienes conformamos Ambienza, Corporación Guayaquil, estamos convencidos de que desarrollar viviendas no es suficiente. Nuestro propósito es construir ciudades sostenibles, comunidades que perduren en el tiempo y un mejor futuro para el Ecuador. Estamos muy felices de poder crear sinergias con empresas que tienen claro su norte, que saben lo que tienen que hacer sin utilizar los recursos de las futuras generaciones, pero siendo sobre todo muy responsables con sus proyectos. Estamos felices, los queremos felicitar y también agradecer por el reconocimiento. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Los sueños no se detienen, se construyen todos los días. En cada rincón del Ecuador hay mujeres que emprenden, hombres que trabajan, empresarios que quieren crecer. Y ahí está Ban Ecuador, financiando tus ideas e impulsando tu esfuerzo, con créditos accesibles pensados para ti. Además, somos los únicos con meses de gracia para que tu negocio crezca antes de empezar a pagar. Ban Ecuador, creemos en ti, crecemos contigo.
Primero, describe el estado del país. Estamos encaminados, y eso es decir mucho para un país tan inestable y tan complejo. Y después, lo que el Ecuador no termina de entender. ¿Qué te hace pensar que el país no termina de entender? Y no que ya ha entendido, pero que no quiere seguir oyendo lo mismo de que esto se lo entregaron al narcotráfico durante 10 años, sino empezar a ver cambios firmes en esa dirección. Y no los hay mejoría ciertamente. Sobre Correa, es lapidario. En lo que se ha convertido básicamente un bufón de redes sociales. Verás, sábado, 22 horas. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos esta entrevista especial desde el rooftop del Hotel de Park en Quito con Alondra Enríquez, quien en la parte anterior, mejor dicho, de quien en la parte anterior yo citaba la referencia que ella hace a lo que ha detectado el CIES. Esa fue una encuesta solo Quito-Guayaquil, 820 muestras, pero el consolidado, lo de ambas ciudades, es ciertamente preocupante. 52% responden que considera que el Ecuador se encuentra así en este momento, es decir, mal, o como lo describen la mayoría, mal. Cerca de un 25% hablaba de que está bien. Por inseguridad, 52%, de lo cual 36% dicen en Quito, 65% en Guayaquil. Por los problemas económicos, 17%, consolidado el país. 22% dicen en Quito, 13% en Guayaquil, menos. Por la corrupción, curiosamente bajo. ¿Ya? 6% en el país, igual en cada ciudad. 6 en Quito, 6 en Guayaquil. Por salud, que es una cosa que percibimos, o por lo menos yo, en redes y medios convencionales, todos los días de escasez, falta de atención médica, maltrato, 4%, que por eso está mal el Ecuador. Igual en Quito, igual en Guayaquil. Y por mal gobierno, señal roja para el régimen y sobre todo ADN, 21%, 30% en Quito, 13% en Guayaquil. Ahora, frente a ese pronóstico en que aquí viene una persona que mide redes sociales, cita encuestas, ¿a cuál creer más? Tanto las encuestas como lo que hoy se hace desde la digitalidad tienen un peso relevante, que es traducir precisamente lo que hoy la ciudadanía está sintiendo y está expresando. Son válidas y deben ¿Cuál es trabajar más conjuntos. precisa? Ya sé que me vas a decir la encuesta para el día y hora en que se hizo. Las redes sociales igual. ¿Cuál es más precisa? Las redes sociales tienen una ventaja que es el minuto a minuto, el tiempo real. Esa es su ventaja frente a las encuestas que tienen que tener un margen extenso de análisis y una metodología que demora mucho más. Hoy las redes sociales se pueden medir más rápido por el uso de la tecnología y modelos matemáticos, que es lo que hacemos con Golden Social Las Suite. pueden medir empresas como ustedes, pero Correcto. la gente no tiene el tiempo de ver cuánto de lo que recibe proviene de una cuenta recién abierta, de una cuenta troll, de una cuenta con 450 seguidores, etcétera. Ve el mensaje impactante, parece o es creíble y lo consume. Ahí hay un dato importantísimo que la audiencia seguramente va a ayudar a exponer por qué la gente sí verifica. El promedio de uso de los ecuatorianos del celular en un promedio de 16 a 25 años es de 12 horas. 12 horas es lo que utiliza un ecuatoriano en esa edad su teléfono celular. En diversas cosas. En diversas cosas, ¿Ya? ¿no? Pero y en el tema de la verificación, el primer parámetro que la audiencia ejecuta para ver si es del contenido real o no es leer los comentarios. Primero hay una lectura que es hasta por entretenimiento, leer qué dicen los comentarios. Peor todavía, porque los comentarios están nutridos de trolls, de una serie de cuentas pagadas, para saturar en contra o a favor según la conveniencia. Y la gente, sí, la mayoría dijo que no puedo creer. Pero de ahí viene el siguiente ejercicio. Cuando hay estos comentarios que erosionan, que generan violencia, que además tienen una connotada línea argumental, porque una de las grandes debilidades de los troll centers es posicionar la misma idea 1000 veces. Se nota, ¿no? Y que son el armados. usuario ya tiene esa experiencia porque los trolls no son de ahora, venimos desde el 2013 con troll centers y se usaron en una lógica política en su momento cuando Claro. uno dudaba. Pero Correa ya tenía uno instalado en la Amazonas y Avenida Colón.
Y la gente viene de esa experiencia. Entonces lo que hace es, si ve la misma línea argumental, si ve esa cuenta, va y verifica. Y se da con, la cuenta tiene 5 seguidores, 10 seguidores. Entonces, por eso es que yo siempre apelo a que no es tan fatalista el escenario desde la digitalidad a la hora de medir la opinión pública. Qué bueno. No hay este Ya, famoso pero círculo entonces, del ¿cuán silencio. representativo es, Alondra? ¿Cuánto peso de credibilidad en la gente le puede, perdón el tuteo, le puede dar a esa influencia? Hoy las redes sociales marcan un buen espacio de la opinión pública, pero no pueden deslindarse de las encuestas. ¿No son Operan determinantes? conjuntamente, inciden y tienen influencia. ¿Qué tanto inciden? Si le ponemos un porcentaje, yo podría decir que hoy la digitalidad tiene un peso del 65% a la hora de evaluar la opinión pública. Wow, el resto, el 35%, ¿de qué se nutre esa opinión pública? Encuestas, análisis de opinión, focus group, siempre la técnica y la experiencia bien atada de la modernidad del impacto de la digitalidad. Por eso es que yo justamente siempre cito que los equipos de campaña deben tener un equipo altamente capacitado para traducir con precisión qué pasa y no cometer errores a propósito de, todos sabemos que la seguridad es un problema, pero no es lógico, por ejemplo, para citar un caso muy reciente, que si hay un anuncio del gobierno, en el caso de Quito, de poner 4,000 efectivos, eso la gente lo va a tomar para mal. Más vale la respuesta de la ciudadanía en Quito fue positiva. Le elevó los números al presidente Daniel Noboa y eso traduce en ciertas acciones que la oposición tiene que tener finura, porque no va a atacar a lo bruto, ¿no? Cuando la gente responde bien, no voy a atacar cuando estoy viendo que hay una reacción favorable. Probablemente voy hacia otros matices para cuestionar la medida. Pero a la y su vez, ese es un eficiencia. boomerang que si en 7 días, porque así es también de tirana la inmediatez, no muestra resultados tangibles, no sirve para nada. ¿Qué es lo que está pasando en salud? Pero usted citaba el dato de salud. Nosotros en redes sociales tenemos que la salud es el segundo tema más relevante y donde más críticas existe al gobierno nacional. Cito otro caso de esta última semana. Se manifiestan enfermos renales afuera de presidencia y la respuesta es poner música para querer tapar la manifestación. ¿Eso hicieron? Error estratégico, error comunicacional. ¿Esta semana eso hicieron? Esta semana. Y ese es uno de los videos más virales. Que muestra falta de empatía, rigurosidad y sumado a que además levanta el interés de la opinión pública porque la prensa estuvo verificando en qué condiciones están los enfermos. Me he hecho acordar de una torpeza igual. Usted no nacía. El gobierno de Sixto Durán Ballén, 1993, era ministro de Información y Turismo. Y fueron los padres de los chicos Restrepo a reclamar afuera, con carteles y alguna gente más. El presidente se indignó. Le hacían mucho ruido en su despacho que daba a la Plaza de la Independencia. Dijo, me voy a trabajar atrás para no oír esto. Yo no soy culpable de esto. Yo no los hice desaparecer porque vienen y me reclaman y me insultan a mí. Desalójenlos. Ahí estaba el malcriado de Carlos Vera, felizmente, porque ya no era asesor. Dije, esto es una barbaridad, arquitecto. Yo no tengo la culpa, Carlito. Y esos padres tienen que reclamar al poder, a la presidencia, la representamos nosotros. Usted, bajen a hablar, para que pídanles que suban. Lo sacado. Entonces y ahora se cometen torpezas así para no decirlo peor. Ahora, Y ahí más vale solo puntualizar, el riesgo de ciertos errores en la comunicación del Estado y del gobierno eleva inmediatamente el malestar de la ciudadanía y lo hace constante. Y eso es producto de que además se transmite en tiempo real cosas como esas. usted tenía 3 años en esa época. No, tenía 1 año. Yo nací en el 92. Ok. Fíjense la bebé con la que estoy conversando. Ya lo que debe sonarle la anécdota que le referí, que seguramente sus padres la recordarán. Vamos a seguir aprendiendo de Alondra Enríquez y para eso comparemos con alguien de mi época, cuando le hice una pregunta igualmente válida sobre la incidencia de la publicidad y si se la puede comparar con la de las redes ahora. Horacio Chavarría. ¿Por qué en otras partes del mundo, Estados Unidos específicamente, que los políticos de la vieja generación hagan cosas jocosas en redes y pega? Trump, por ejemplo, ya TikTok, bailar, Biden, y en el Ecuador no. Recordaba ayer tu última entrevista a Velasco Ibarra
Y a propósito de eso, encontré en el libro El Gran Ausente una frase de él que decía: no temo la muerte, pero tiemblo el ridículo. El ridículo provoca la compasión, mata, infama, extingue el nombre de la gente que caen en sus redes. Podemos decir una cosa parecida hoy de las redes. Son equiparables a la influencia que tiene la publicidad, sabiendo que la publicidad tiene mecanismos parecidos: reiteración, un mensaje muy elaborado y pulido, pagado, direccionamiento, utilización de sentimientos, aspiracional, etcétera. Pero parece evidente que viene de una marca que lo pauta. En las redes sociales, ¿esa lógica funciona igual? Por supuesto, por supuesto. Uno de los casos, digamos, más inmediatos para poner en la mesa y a la memoria de los electores es cómo se manejó, por ejemplo, la campaña de Abelardo Lespriella en Colombia, donde aparecían influenciadores que parecían fandoms, ¿no? Pero que todos esos fandoms y esas cuentas de apoyo estaban totalmente articuladas desde el cuarto de guerra de Abelardo. Es decir, cuando uno encontraba una cuenta que decía, no, ¿cómo es? Abelardo Lovers, por poner un ejemplo, que uno pensaría, es una persona fan o una persona que admira muchísimo. No, esa era una cuenta programática, orgánica, que se articulaba desde el cuarto de guerra del candidato y se hacían contenidos con la lógica digital, porque hay que entender algo: la comunicación en redes tiene sus propios códigos y sus propios símbolos, no opera como la comunicación tradicional y se arma igual que un ejército. A la hora de pensar en militantes en territorio, se la construye igual desde cierto tipo de cuentas en la lógica del mundo digital. La inquietud con la que volveremos es: ¿por qué la comunicación en redes, apenas un año atrás, no logró anticiparnos, sería demostrar, hacer notar, evidenciar que la consulta iba a perder 4-0? Lo más acercado que fue un 2-2. Y se puede aplicar el mismo análisis a las elecciones seccionales que se vienen. De eso y más con Alondra Enríquez al volver. Las redes son hoy el factor más influyente, pero no determinante, en una elección, así como en la opinión pública del país. Sin embargo, un Estado no se administra por simpatías, sino por capacidades y equipo. Entender esa realidad y saber navegar en ellas es el reto para actores y seguidores. Fortalecemos la atención en todo el país. En el IES modernizamos el Hospital de Babahoyo con un nuevo tomógrafo y más equipos de última tecnología. Repotenciamos los quirófanos del Hospital Sur de Quito con 107 ítems de instrumental quirúrgico especializado y equipamos al Hospital de Milagro con un moderno mamógrafo 3D para fortalecer la capacidad diagnóstica, garantizando una atención de calidad. Con inversión cuidamos lo más valioso, la salud de los afiliados. IES, para eso estamos. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¿Lejos? Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Ambienza es el proyecto de vivienda social más grande de Latinoamérica. Nosotros en Holcim Ecuador tenemos la suerte de trabajar con ellos, de ser socios estratégicos. 175,000 metros cúbicos de concreto ha consumido Ambienza y ha evitado 16,000 toneladas de CO2. Hoy tenemos un ejemplo muy grande con Ambienza que creo que es digno de imitar, digno de tener en cuenta y que realmente como Cámara de la Construcción felicitamos esa iniciativa. Para nosotros como Gobierno Nacional estos eventos que premian a la sostenibilidad y a las empresas que están trabajando en eso son muy importantes porque queremos desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte llegar a una descarbonización del sector de la construcción.
Álvaro Rosero responde a múltiples preguntas, empezando por la realidad de la capital de la República. Es una ciudad que tiene un alcalde que cuando llegó, o mejor dicho en campaña, ofreció ponerse al frente del tema de la inseguridad. El director de la cadena Democracia de Quito. Aquí se trata de que el propio correísmo, la revolución ciudadana, que seguramente dentro de sus filas hay personas que sí quieren el bien para el país. No se me ocurre ninguno, al menos entre sus líderes, pero seguramente hay quienes entiendan lo que constituye la agenda primordial de esos líderes, decidan renunciar a ella y sostenerse políticamente, pero ya no bajo la sombra de Correa y los suyos. Es que no son nadie sin él. Ese es el cuento que le interesa a Correa mantener vivo. Sobre Correa, es lapidario. En lo que se ha convertido básicamente un bufón de redes sociales. Verás, sábado, 22 horas. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos esta entrevista con Alondra Enríquez, experta en comunicación política digital y análisis de redes y algunas cosas más que ustedes escucharon al resumir su CV en la primera parte. Me quedé con una inquietud de por qué si las redes logran reflejar tanto la tendencia, corriente o pensamiento de la gente, es decir, ya de la opinión pública y por tanto de los votantes, no avisoraron ese 4-0 con que perdió el gobierno. Digo perdimos porque yo apoyé mucho esos temas, la consulta en el noviembre del año pasado. Ahí más vale las redes tenían una tendencia. Yo recuerdo que vi algunas entrevistas en ¿De algunos 4-0? espacios. La campaña del no venía muy orgánica, muy constante, había buen mensaje, había buena construcción de causa, mientras que la campaña del sí era carente del público, mensajes, Pero tanto símbolos. como para avisorar que podría darse un 4-0. Nosotros, en el último reporte que tuvimos el jueves previo a esa elección, nosotros en redes teníamos 3.5 millones de interacciones en la campaña del no y 1.4 en la campaña del sí. La dificultad está en que cuando son opciones como A y B, es mucho más sencillo aplicar el análisis desde redes sociales a cuando son A, B, C, D, y aparte tienen condicionantes un poco más racionales, porque cuando uno vota por el candidato A, ve su propuesta, pero también califica cómo se presenta a la audiencia. ¿Qué demostraba o qué demuestra en este caso una abundancia de interacciones de más de 2-1 de una tendencia sobre otra? Es correcto. Y además mostraba que la gente estaba mucho más conectada e interesada en la campaña del no que en la del sí. O sea que más conexión y más interés de alguna forma significa más inclinación hacia. Una tendencia, es correcto. Entonces lo que se hizo fue leer mal las redes. No leer mal, sino que no se entendió los momentos en que la gente además tomó la decisión del voto, porque la gente no decidió 7 días antes. O sea, el jueves anterior a la consulta no había decidido todavía, a pesar de la diferencia entre interacciones que ustedes detectaron. ¿Qué pasó esa semana? Jorge Glass a la cárcel del Encuentro, hubieron condicionantes como por ejemplo también la visita hubo algunas acciones con el gobierno norteamericano por el tema de seguridad, se ahondó mucho en la preocupación de las bases militares frente a esa visita del gobierno norteamericano, entonces se mandaron demasiados condicionantes que perjudicaron la campaña del sí, no se midieron. Wow. Y eso afectó el resultado final. Y la gente, nosotros teníamos un dato que era sorpresivo. La gente empezó a tomar postura frente a la consulta el viernes antes de votar, es decir, 2 días antes. Ese fenómeno lo hemos visto también en elecciones presidenciales. El caso, por ejemplo, de Life, donde se presumía que la ex candidata Luisa González estaba un poco borracha, aparece un asistente y habla sobre Venezuela. Esos factores que parece que no golpean una campaña a horas de una elección son determinantes en la decisión del elector. Ok, ¿en qué momento está decidiendo entonces el elector su voto, la mayoría? El día que llega a la urna o por lo menos 24 horas antes de llegar a la urna. ¿Qué porcentaje deciden en promedio con tan poca anticipación? Un 17, un 21% de electores ese momento toma la decisión. Y nosotros lo notamos porque hay una variante en la conversación digital que va baja y horas antes de la elección empieza a crecer de forma vertiginosa. La quinta parte, pero igual con posibilidad
de cambiar el resultado hacia uno u otro lado. Por supuesto. El caso, por ejemplo, del presidente Daniel Noboa en el 2023. El presidente venía con números ascendentes relativamente bajos en junio del 2023. Sucede el magnicidio de Fernando Villavicencio, logra sostenerse durante el debate, aplica una estrategia espectacular digital y apuntala un crecimiento exponencial 3 días antes de la elección de primera vuelta. De paso, ¿qué son interacciones? ¿Qué tipo de movimientos en redes componen las interacciones? Hay un interesante factor porque cada empresa decide qué variante o qué métrica es relevante de redes sociales. Nosotros, desde Golden Social Suite, para nosotros la relevancia está en los comentarios, en los compartidos y en los me gustas. Por eso es que, por ejemplo, un fenómeno importante en redes que es histórico es cuando el expresidente Guillermo Lasso, en medio del caos de las movilizaciones de junio del 2022, anuncia que tiene COVID y logra 8 millones de me divierte porque a los 3 días dijo que estaba curado. Entonces, las reacciones también son un factor importante para medir la credibilidad de actores políticos. Pero cuando hablábamos de que hubo 3,5 millones de interacciones a favor del no antes de la consulta en noviembre pasado, esas interacciones de 3,5 millones son la suma de ¿qué? Las interacciones son los comentarios, compartidos y likes. Eso es lo que nosotros con Golden Social Suite medimos. Bueno, aclarado, la suma de qué son para ellos esas interacciones. Vean la forma en que me respondió otro experto en redes sociales recién, no tan recién, el año pasado, Héctor Galarza, en un programa de Ver a su manera, cuando le digo, ¿cómo se genera empatía con publicidad en redes? Y sobre todo, ¿cómo se hace que esa empatía se convierta en voto a favor, oposición a favor de la causa que se promueve? ¿Qué requiere una publicidad electoral, un spot, un espacio, un video en redes en general, en TikTok en especial, para pasar de la empatía a la votación? Independientemente de la red social, sea TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, lo que requiere es una introducción que te enganche. Y una vez que te engancha la introducción, hay un mensaje que debe despertar en ti una inquietud. Si tú el día de mañana quieres bajar de peso, lo primero que te sale es una introducción que te invita a bajar de peso. Descubre cómo bajar de peso. Uno se queda enganchado para ver cuál es la receta. Pues entonces ahí hay un mensaje y bueno, hay una oferta de valor. Lo mismo pasa con el tema del candidato. Si tú me enganchas con una necesidad, un punto de dolor o lo que yo estoy requiriendo, lo siguiente es la propuesta. Y ahí es como se transforma esa necesidad en conocimiento y en voto. Alondra Enríquez, ¿opera así la lógica del elector o del votante? Totalmente. Pensar que solo es el trending, el baile o la comunicación muy a redes sociales no es correcto. Algo que dice Héctor y que es totalmente cierto es cómo se construye la comunicación política con una oferta de valor. En el 2023, en la segunda vuelta, se le señalaba al presidente Daniel Noboa que era solo trending, solo redes sociales. Lo que no vio la oposición es que el presidente tenía una agenda clara de a quién le hablaba y con qué propuestas. Mujeres, jóvenes, medio ambiente fueron sus propuestas claras y a partir de una estrategia de tipo dark post, es decir, publicaciones segmentadas ocultas que no aparecían en su feed, que no eran para todo el mundo, le habló a las mujeres a propósito, por ejemplo, de su programa de protección en los 1000 días. Le habló a los jóvenes con el tema de las becas y los programas de incentivo para que puedan estudiar y acceder a la universidad. Y le habló también a las causas del sector medioambiental con el tema de ser muy recursivo con los proyectos mineros, entre otros. Entonces, siempre la comunicación no es solo el mero trending, tiene que haber una estrategia y una consolidación del mensaje. Bien, eso es lo que no vio la oposición. ¿Qué es lo que no ve el gobierno ahora? Porque le está yendo muy mal y lo peor es que no se lo cree. O sea, una encuesta que le anticipa eso, saca otra que le atenúa eso. Y se consuela. Las redes son hoy el factor más influyente, pero no determinante, en una elección, así como en la opinión pública del país. Sin embargo, un Estado no se administra por simpatías, sino por capacidades y equipo. Entender esa realidad y saber navegar en ellas es el reto para actores y seguidores.
Los sueños no se detienen, se construyen todos los días. En cada rincón del Ecuador hay mujeres que emprenden, hombres que trabajan, empresarios que quieren crecer. Y ahí está Ban Ecuador, financiando tus ideas e impulsando tu esfuerzo, con créditos accesibles pensados para ti. Además, somos los únicos con meses de gracia para que tu negocio crezca antes de empezar a pagar. Ban Ecuador, creemos en ti, crecemos contigo. Amor, compremos. ¿Estás seguro? Sí, hemos trabajado tanto por este sueño. Está bien. Nunca voy a olvidar este momento, porque más allá de una firma o de los trámites, es imaginar a nuestra pequeña hija dando sus primeros pasos en un lugar que es nuestro. Durante años soñamos con este día. Gracias al Plan Credicasa del 10, hoy abrimos la puerta de nuestro hogar y también la de un nuevo comienzo para nuestra familia. Ambienza es el proyecto de vivienda social más grande de Latinoamérica. Nosotros en Holcim Ecuador tenemos la suerte de trabajar con ellos, de ser socios estratégicos. 175.000 metros cúbicos de concreto ha consumido Ambienza y ha evitado 16.000 toneladas de CO2. Hoy tenemos un ejemplo muy grande con Ambienza que creo que es digno de imitar, digno de tener en cuenta y que realmente como Cámara de la Construcción felicitamos esa iniciativa. Para nosotros como Gobierno Nacional estos eventos que premian a la sostenibilidad y a las empresas que están trabajando en eso son muy importantes porque queremos desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte llegar a una descarbonización del sector de la construcción. El comunicador en quien pensó Noboa para ministro de Gobierno. Yo tenía toda la esperanza de que Quito tuviese en Pavel Muñoz un alcalde que se revele de los intereses de Rafael Correa. ¿De verdad pensaste y que eso? pudiera liderar la ciudad entendiendo que era su oportunidad personal de trascender. Una entrevista veraz con Álvaro Rosero por los 42 años de Radio Democracia, sosteniendo el legado de su padre. La cadena Democracia decidió todo lo contrario, decidió comprometerse. Asumo por completo esa responsabilidad. Desde que mi padre dejó los micrófonos, decidió comprometerse con el anticorreísmo. Sobre Correa, es lapidario. En lo que se ha convertido básicamente un bufón de redes sociales. Veraz, sábado, 22 horas. Vera a su manera, crítico e independiente. Retomamos la penúltima parte de esta fascinante y reveladora entrevista con Alondra Enríquez sobre redes sociales, acudiendo a una consultora política experta en comunicación, en cambio Natalie Becerra, quien hace notar lo que estamos viviendo en este momento con un ADN que por primera vez pretende ser además una fuerza territorial como partido, no solo gubernamental como autoridades. En este momento lo que estamos viendo es la configuración de ADN que va a pasar de un movimiento electoral presidencial, porque se ha enfocado en la figura del presidente, a una organización, a una institución, en verdad, con alcance territorial. Entonces vemos que es la primera vez que ADN va a unas seccionales. Lo que estamos viendo en este momento es el movimiento de las fichas, no es solamente renuncias y simplemente soltar nombres. En verdad estamos viendo esta configuración, te digo de verdad, porque para ADN lo que se está jugando en este momento es la fuerza del presidente. ¿Cómo ven en redes esos movimientos de las fichas, de esa alianza en Guayaquil, ese enroque o cambio de candidatos en Quito, esa repentina alianza también en Manabí con el rector de la ULEAM, en fin? Voy a empezar con la frase del último bloque que fue ¿qué es lo que no está viendo el gobierno? Hasta el mes de abril, en el caso del análisis de redes sociales, la oposición no lograba articular una sola agenda y la oposición logra articular una agenda independientemente del tema electoral. Por eso es que la conversación de los cambios y la incidencia de quienes podrían participar tanto en ADN como en los otros partidos está muy baja en redes sociales. La agenda más fuerte que hoy tiene un peso impresionante es la de la revocatoria. A partir del mes
mes de mayo hay una construcción no solo del mensaje, sino también de los factores simbólicos en redes sociales desde la revocatoria. Y alimenta el apoyo a la revocatoria que el CNE 2 veces no le haya dado vía. Totalmente. Esa fue una decisión que debió meditarse con mayor, tal vez, cálculo. Porque lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, de mayo a junio, la revocatoria mueve 3,9 millones de interacciones. De junio a julio, 4,9 millones. Y eso, por ejemplo, el primer impacto en los primeros días de junio, porque el 9 de junio se pidieron precisamente los formularios, y luego crece el tema cuando el CNE desiste de eso. Hay también acciones desde el gobierno nacional para frenar también la legitimidad de la revocatoria. Es decir, le rebota en contra al gobierno todo esfuerzo directo, indirecto o afín o asociado por no dar voz, cauce al descontento que hay. Totalmente. Y algo que vemos dentro del análisis de la conversación negativa alrededor del gobierno nacional es que hay un factor que tampoco se está midiendo desde la presidencia. Ese factor es que hoy en redes sociales hay una campaña comparativa impresionante que no ha tenido peso desde el 2022 en la conversación en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, videos como la de un graduado en una universidad, toma su título, pone una foto del expresidente Rafael Correa, logra alrededor de 250,000 interacciones. Otro video muy cotidiano porque además juega con lo simbólico desde lo popular. En una fiesta popular, el DJ dice, ¿cuántos están? A ver, bailen, ¿quiénes están con Daniel Noboa? No hay nada. ¿Y quiénes quieren que vuelva Rafael Correa? Una algarabía impresionante. Ese video de este baile y que va más hacia lo satírico logra alrededor de 500,000 en interacciones. Lo que no está viendo el gobierno nacional es que con este manejo deficiente de la comunicación en redes sociales que viene desde enero, logra darle posicionamiento al correísmo y atraviesa crisis como estas de la salud que, como usted decía, puede ser un boomerang. Estamos esperando todavía los medicamentos desde la India, el sistema que se avisoraba con el tema de las citas médicas, que no han tenido respuesta, entonces la gente empieza en un ejercicio de comparación y viene la afectación también reputacional. ¿Cómo explicar que un gobierno que era experto en manejar para bien lo digital y la comunicación haya perdido la brújula? Yo voy a hacer una reflexión tal vez muy inmediata, tal vez la gente que le acompañaba al presidente hoy ya no se encuentra al lado de él y por eso hay un sesgo y una ceguera de lo que está pasando y se está construyendo en redes, que es una consolidación, además de una oposición que ahora funge de forma unida, y eso se traduce también en decisiones políticas. Lo que han anticipado de cómo participarán en las seccionales Unidad Popular, Partido Socialista y Revolución Ciudadana, no solo es una agenda que se está instaurando en la comunicación, sino también en la disputa de lo electoral. En ese caso concreto, ¿por qué a la gente no le molesta que se hayan unido esas tres fuerzas de izquierda cuando dos dijeron, por lo menos una, Unidad Popular, que jamás con el correísmo y ahora con el correísmo sí? ¿Por qué no le choca eso a la gente? Porque estamos hablando de una generación, además, millennial y generación Z, que desconoce cuál es la historia de Unidad Popular. El MPD, por ejemplo, si uno se sienta con alguien de 17, 21 años, no hay una lógica de coincidencias y saber quiénes eran los del MPD frente a estos discursos que además se quedaron también en la agenda del 2010 al 2017 mientras gobernaba Rafael Correa, y no le es ajeno, porque además también algo que se ha logrado posicionar es el rol del gobierno frente a la ciudadanía, y eso es riesgoso. Porque cuando en las redes sociales se instaura que el enemigo no es el opositor político, sino los ciudadanos que piden empleo, que piden seguridad, que piden salud, pone mucho en riesgo la gobernabilidad. ¿Cómo se ha instalado eso de que el gobierno ve que el enemigo son los ciudadanos que reclaman? Ahí vemos factores como, por ejemplo, lo sucedido con el presidente Hurtado a partir de sus declaraciones, y innecesaria tal vez respuesta y exposición mediática del presidente, a decirlo cadáver político básicamente, que eleva estos debates donde la gente empieza a ver que hay una negativa desde el gobierno nacional. ¿Qué fue lo equivocado ahí? ¿Que él le responda o los términos en que le respondió? Los términos y que él respondiera.
Porque al final del día, ese momento lo que sucedía y era prioritario era hablarle a Quito. Fue una semana donde tuvimos decapitado, donde tuvimos la desaparición también de una ciudadana. Desaparecidos, inseguridad. Entonces, la agenda, por eso es que es importante los datos. Es crucial la importancia de medir los datos. Porque le habla en ese caso, ¿Noboa debió ignorarlo? Debió dejar que el debate siga en el círculo rojo porque nunca pasó de la red social de Twitter. El video del expresidente Hurtado tuvo muchos likes, pero no comentarios. Entonces, ahí vemos que a la gente le gustó mucho, coincidió con lo que él dijo, pero no es que participó activamente. ¿O debió haber argumentado Noboa lo que dijo de alguna manera, que fue en Radio Sucre? Si fuera un dictador, no podrían decir que hay una dictadura. Y ahí... Por ejemplo, ese es otro tema. El concepto dictador que ha sido utilizado por la oposición en los últimos 50 días no logra instaurarse en los datos del presidente Daniel Noboa. La gente no lo ve como un dictador, pero es más riesgoso porque la gente lo está viendo como ineficiente y lo está comparando en resultados con Guillermo Lasso. Entre ser dictador y no poder operar de forma adecuada el Estado, el segundo es el escenario más riesgoso y el segundo es al que hay que apalancarle mensaje y contenido y evidencia, porque sí hay gestión, pero no se está comunicando como se debería ni en los espacios que se debería. Cuando vuelva, la pregunta final, ¿por qué si hay gestión, ya dijo una causa Londra, no se la está comunicando bien, una serie de esfuerzos descomunales que se hacen, ni fu ni fa? Las redes son hoy el factor más influyente, pero no determinante, en una elección, así como en la opinión pública del país. Sin embargo, un Estado no se administra por simpatías, sino por capacidades y equipo. Entender esa realidad y saber navegar en ellas es el reto para actores y seguidores. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Fortalecemos la atención en todo el país. En el IES modernizamos el Hospital de Babahoyo con un nuevo tomógrafo y más equipos de última tecnología. Repotenciamos los quirófanos del Hospital Sur de Quito con 107 ítems de instrumental quirúrgico especializado y equipamos al Hospital de Milagro con un moderno mamógrafo 3D para fortalecer la capacidad diagnóstica, garantizando una atención de calidad. Con inversión cuidamos lo más valioso, la salud de los afiliados. IES, para eso estamos. Ambienza impulsa la primera edición de los reconocimientos Tejiendo Futuro para inspirar un desarrollo sostenible que transforme al Ecuador. Nos llena de orgullo realizar esta iniciativa en el marco del Congreso Sostenia Vallespol, con el valioso aval de la UNESCO. Nosotros, quienes conformamos Ambienza, Corporación Guayaquil, estamos convencidos de que desarrollar viviendas no es suficiente. Nuestro propósito es construir ciudades sostenibles, comunidades que perduren en el tiempo y un mejor futuro para el Ecuador. Estamos muy felices de poder crear sinergias con empresas que tienen claro su norte, que saben lo que tienen que hacer sin utilizar los recursos de las futuras generaciones, pero siendo sobre todo muy responsables con sus proyectos. Estamos felices, los queremos felicitar y también agradecer por el reconocimiento. Los sueños no se detienen, se construyen todos los días. En cada rincón del Ecuador hay mujeres que emprenden, hombres que trabajan, empresarios que quieren crecer. Y ahí está Ban Ecuador, financiando tus ideas e impulsando tu esfuerzo, con créditos accesibles pensados para ti. Además, somos los únicos con meses de gracia para que tu negocio crezca antes de empezar a pagar. Ban Ecuador, creemos en ti, crecemos contigo. Por primera vez, una hora con el popular y polémico autor de comentarios en El Show de la Papaya. ¿Qué será lo que tienen ellos en casa adentro, pues, Carlos? ¿Qué será lo que se deben? ¿Qué será lo que se saben?
sobre Correa es lapidario. En lo que se ha convertido básicamente un bufón de redes sociales. Verás, sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta fascinante conversación con Alondra Enríquez, que como es por primera vez de 1 hora y presencial, disculpen ustedes que me haya extendido tanto, pero espero que la hayan disfrutado y sobre todo que quienes como yo no son expertos en esto hayan aprendido y quienes lo son hayan entendido y quienes discrepen puedan debatirlo. Dejé una pregunta última pendiente. ¿Por qué los esfuerzos descomunales que se hacen? ¿A qué me refiero? Golpes diarios al crimen organizado, la extradición de una cantidad de líderes de crimen organizado, desarme de estructuras financieras de allí, detección de lavado de activos, el bloqueo a un partido como Amigo que claramente estaba asociado a gente acusada por corrupción, la llegada recién de 7.200.000 medicamentos para repartir, visitas a los hospitales, incremento en la atención de operaciones y de citas de salud y una serie de cosas más. Ni fu ni fa, como decía antes. ¿Por qué? Porque la gente hoy mide la eficiencia del gobierno a partir de condicionantes como el empleo. Aquí en la ciudad de Quito hace 15 días se hizo una feria de empleabilidad con 4.000 vacantes. Quienes postulaban fueron 14.000 personas. La economía está golpeada por medidas como el aumento en la gasolina, hace poco el aumento de la tarifa del transporte inter e intraprovincial, y la gente siente ese golpe y ese empate en lo económico, pero sobre todo a la hora de recibir esta atención pública, tiene mayores dificultades que hace 15 años. Cuando el gobierno argumenta que, fíjese, las ventas han subido récords en julio y la señora Enríquez que pregunta de empleo, eso significa que hay más consumo, más empleo, más inversión. ¿No la hay? La gente no siente que eso sea real, porque el empleo es muy informal. Claro que subieron las ventas en julio, producto de la coyuntura del mundial, pero ahí tuvimos casos como, por ejemplo, donde denunciaban ciudadanos sobre la nueva explotación laboral, cuando una chica aspiraba a ser mesera y en esa aspiración le dicen, no te voy a pagar, te voy a pagar así, 12 horas de trabajo. Entonces, hay factores que además son palpables en la mesa de los ciudadanos y de los ecuatorianos. El tema de la empleabilidad es una, la salud pública que venía a un ritmo bastante eficiente en los últimos 25 años, termina siendo condicionante y tienes los eventos como los de esta semana. Enfermos renales en una manifestación, la música desde Carondelet, desconexión total. Alondra Enríquez, muchas gracias por su claridad y por su frontalidad. Ojalá la sepan valorar a todos aquellos a quienes les sirve lo que están en la contienda política para que aprendan que la gente no es solamente un conjunto de likes y de vistos, y a los que están en la gestión pública de gobierno para que se den cuenta de la enorme distancia que hay entre la realidad que ellos perciben o que las muestran ciertas mediciones y las que detecta una empresa, una auditora, una experta independiente que habla a favor o en contra según las circunstancias que ellas crea que lo merecen y no los votos o los contratos que se pueda conseguir. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Banco Bolivariano, Electrocables, IES, Ambienza, Claro, Ban Ecuador y Mandra Apartments en San Borondón.